Bueno, aquí estamos súper contentos y hoy nos toca meter al medio, aquí en este espacio, metiendo al medio a los aspirantes que estamos llamándolos por su orden que aparece en la boleta. Hoy estamos con Francisco Domínguez Brito, pero antes tengo que presentar a los compañeros y compañeras que nos acompañan en esta jornada especial que tenemos con él. Nos acompaña Richard, también nuestra compañera Julie Bell. Es Julie, no Julie Belli. Ay, Dios mío, señores. Lo dijiste bien. Lo dije bien. Michael Matos, Lidi y Daniel, mi querido amigo y compañero de batallas. Y por supuesto, nuestro querido. ¿Cómo se llama el de la barba? Daniel, mi querido amigo y compañero de batalla. Usted sabe que no solo de nosotros es un amor en el socialismo. Yo lo había visto en Facebook. En Facebook. Sí. Y peleando en los grupos, Un santiaguero. De Santiago, yo nunca lo había visto. ¿Y tú estás en el partido? Sí, me hice miembro. No te Recientemente. Eso es mentira, señor. Eso es porque lo quiere mucho. Y bueno, claro que sí, nuestro queridísimo Francisco Domínguez Brito, bienvenido. Gracias, señores. Un abrazo y para mí significa mucho estar aquí con ustedes. Y de verdad que es un gran honor que realicemos este tipo de programas, que el partido se levante como se ha levantado, que sintamos orgullo de lo que somos, de lo que hemos sido y de lo que seremos siempre, un partido comprometido con su país, con su pueblo. Gracias de corazón por ¿Y usted está listo para que lo metamos al medio? Sí. Bueno, pues Richard empieza con Voy a empezar con la primera. Francisco, después de la pandemia, muchos estudiantes abandonaron las aulas o han abandonado las aulas. En un gobierno suyo, ¿qué podemos hacer o qué se va a hacer para enfrentar la deserción escolar y universitaria? Mira, la deserción escolar y universitaria es un problema serio independientemente de la pandemia, aunque se complicó más con la pandemia. Y personalmente creo que lo primero que tenemos que hacer es que la escuela no sea aburrida. Que aprendamos a pensar, que el niño, la niña o el adolescente quiera ir, que se sienta alegre de ir. Y que se convierta como en un espacio de crecimiento integral en todo el sentido de la palabra. Ahora bien, tú tienes otros factores socioeconómicos que influyen, que no es solamente si es divertido o no, y que indudablemente hay que tomarlo en cuenta. Hay políticas sociales como las estancias infantiles, por ejemplo, que le permiten a, digamos, ese niño en los primeros 0 o 5 años desarrollar todo lo que es su sistema psicomotor, su preparación para lo que viene en condiciones de estar mucho mejor para entrar a esa educación primaria. Tú tienes la necesidad de suplir algunos elementos económicos, es decir, el desayuno escolar, la merienda. Parece mentira, pero ese factor aumentó enormemente la cobertura escolar y la incidencia en la cobertura escolar de gran cantidad de familias, porque de una manera u otra sus padres veían también la escuela como una manera de mantener a los niños y a las niñas. En tercer lugar, yo siento que hay que trabajar mucho con una cultura. Esos factores sociales que nos deben decir siempre a la familia: la educación es vital, la educación es lo primero. Al muchacho tienes que graduarte, que sienta que es algo intrínseco en su vida terminar el bachillerato, que no vea tan simple desde el punto de vista existencial él como persona retirarse en octavo o en primero, sino que luche con ganas, con esfuerzos para poder terminar. Hoy República Dominicana tiene una gran cobertura, si se quiere. Nuestro problema es de calidad. En materia universitaria todavía hay serias dificultades. Pero pienso que tenemos que trabajar mucho con la cultura y con ese sentimiento que deben tener nuestros jóvenes y nuestros niños y todo el mundo de que es vital eso. Francisco, Perfecto. hay una situación, un flagelo que está golpeando a la sociedad dominicana en todos los niveles, y es el tema de la delincuencia, la criminalidad, las drogas. En un gobierno suyo, ¿cómo usted alejaría a los jóvenes de las drogas, de la delincuencia, sobre todo en los sectores más vulnerables? Primero, las drogas sobre todo su consumo no es para verlo desde el punto de vista de la persecución y lo punitivo. Yo pienso que es un tema de salud. No considero que alguien que fume 2 cigarrillos de marihuana es un delincuente o un criminal. Simplemente creo que es alguien que debe dársele seguimiento, y aún con drogas mayores o más fuertes,
es un tema de darle otra dimensión a la que hasta ahora es simplemente un fracaso y que no conduce a nada. Tú llevar a un joven de 19 años que simplemente es un adicto, tiene una especie de... le llaman enfermedad, no es enfermedad, es una adicción, y que tú lo metas a una cárcel de esa y salga entonces sí una persona preparada, es una universidad del crimen. Yo enfocaría totalmente el tema del consumo de drogas más orientado al tema de la salud y el tema de la persecución, digamos, o de la lucha contra el crimen. Aquí hay dos factores, o me atrevo a decir tres. El primero, la prevención; el segundo, la persecución efectiva; y la tercera, la rehabilitación. Yo trabajaría con esos tres elementos. Y cuando hablo de prevención, igual jóvenes, empleo, educación, la necesidad de que tengamos una esperanza para los jóvenes. Cuando hablo de persecución efectiva, quiero decir a quien delinque que va a caer preso, lamentablemente, que tendrá que ir a la cárcel, y para eso hay que crear mecanismos. Yo abogo por una nueva policía. Yo, presidente de la República, voy a hacer una nueva policía de investigación criminal. Para mí eso es fundamental. Voy a hacer una reforma de todo el sistema de justicia penal en la República Dominicana, a los fines de que esto sea mucho más expedito y más efectivo en la lucha contra el crimen. Y trabajaría mucho el tema de la rehabilitación, sobre todo en los centros penitenciarios. Si yo no, ese muchacho que cae detenido, no le genero expectativas para el futuro, cuando salga tarde o temprano irá a lo mismo, y para mí ese factor también es muy importante. Muy bien. Francisco, yo tengo una pregunta generacional. Yo voy bien aquí porque somos amigos míos. Es así, es así. Yo tengo una pregunta, y parte de la situación que hoy viven muchos jóvenes de la República Dominicana, sobre todo con el tema de la desafección política, en una parte porque se sienten engañados por los políticos que hacen promesas y no las cumplen, pero en otra parte usted ve que hay muchos jóvenes ingresando a las organizaciones políticas para cambiar eso. En un gobierno de usted, ¿qué rol jugaría la juventud? ¿Y cuáles son sus propuestas para mejorar esas expectativas que tienen los jóvenes de la República Dominicana? Mira, políticas públicas a favor de los jóvenes muchas veces nos lanzan medidas populistas. Por ejemplo, te voy a dar, como dijo el presidente Abinader 2 meses antes de la campaña, 10,000 pesos mensuales para el pasaje a la universidad. Bueno, eso nunca se cumplió. Tiene que haber políticas para que el transporte de los jóvenes sea gratis o sea mucho más barato. Pero en el fondo, con los jóvenes, yo tengo que trabajar siempre como prioridad la formación. Tú no vas a tener buen empleo si tú no tienes una capacitación adecuada para los nuevos tiempos. No hay mejor manera, siempre reitero, de distribuir las riquezas que no sea con la educación. No habrá igualdad de oportunidades si los hijos de una familia van a un colegio y su formación le lleva 10, 15 veces más al que va tal vez a una escuela deficiente. No habrá un principio de igualdad que establece la Constitución, los derechos humanos, cuando hay esa discriminación solamente porque tú tienes dinero y el otro no tiene dinero. Yo trabajaría mucho para que sea la educación uno de los elementos fundamentales para la igualdad, como un elemento de igualdad, como un instrumento de igualdad. La gente me dirá, muchos jóvenes, sí, pero yo quiero algo más concreto, y también tendrá que haber cuestiones más concretas. Un joven emprendedor necesita políticas públicas para que pueda echar hacia adelante en su negocio. Un joven que aspira a tener un empleo necesita una capacitación específica, pero necesita ir a la universidad y quiere oportunidades para ir a la universidad. Otros jóvenes que quieren educación técnica necesitarían que, por ejemplo, el Infotep estuviera muy cerca de ellos, y tal vez no tendría para el pasaje. Yo como gobierno preferiría pagar el pasaje y darle también su comida para que pueda pasarse el día entero ahí. Pero también pudiéramos decir que hay muchos jóvenes que se gradúan y dicen, bueno, nadie me contrata porque no tengo experiencia. Bueno, vamos a implementar la ley de pasantía. Hay una discusión entre la ley de primer empleo y pasantía. Tal vez lo más apropiado es trabajar con una ley de pasantía que genere menos niveles de conflictividad. Hay muchos jóvenes que quisieran ir al extranjero a hacer maestrías y doctorados. Yo pienso que tenemos que tener una política muy clara de incentivo a los jóvenes que tengan
buenas notas y que tengan capacidad para investigar, para superar, digamos, lo que es la misma educación tradicional. Es decir que con los jóvenes sí, yo trabajaría mucho, pero fíjate que todo lo que estoy diciendo es crear condiciones para que por sí mismos, con su esfuerzo, puedan echar hacia adelante. No me gusta ver jóvenes que dicen a mí que me dan, y a mí que me dan, y aquí que me dan, y nunca dicen, ¿y yo qué puedo dar? El compromiso tiene que ser de todos y de todas, sea jóvenes o no jóvenes. ¿Qué yo voy a dar a la sociedad? ¿Qué yo voy a aportar? ¿Cuál es mi esfuerzo a cambio de que la sociedad me está dando algo? Y yo también trabajaría mucho con eso. Bueno, señores, pues vamos a darle un aplauso y vamos a una pequeña pausa. Acuérdense de darnos a suscribir y darnos un like y seguirnos en nuestras plataformas @PLD en línea. Volvemos en breve. Ya vuelve. Discursos, entrevistas, hechos históricos, documentales y más. ¿Te gustaría ver cosas del pasado que nunca viste? Sintoniza Jueves de TVT. De vuelta. Aquí seguimos y nos toca hoy metiendo al medio a Francisco Domínguez Brito. Entonces, bien, ¿verdad que sí? Claro que sí. Ahí. Bueno, pues me toca preguntarle, y sobre todo de lo que venía hablando de la juventud, pues la preocupación que tenemos porque sigue habiendo ninis, los jóvenes o las personas que no estudian ni trabajan y que son una parte que está excluida de la sociedad. Entonces, ¿qué piensa Francisco Domínguez Brito sobre los ninis? ¿Qué podemos hacer con ese problema que tenemos en la sociedad, que discriminamos, que excluimos a personas de la academia, de nuestros espacios laborales? Mira, el tema del nini, en el fondo, es el mismo problema social y económico, sobre todo de las familias más pobres. Es una lucha contra la pobreza que se requiere. Es una lucha para sacar a las jóvenes de la marginalidad, de la exclusión. Es simplemente lo que yo les decía al principio, igualdad de oportunidades. Porque hay jóvenes, cuando digo jóvenes, hablo de ya mayores de 18 años, que ni estudian ni trabajan, bueno, en la mayoría de los casos, porque es una sociedad muy excluyente, porque han entrado al proceso que decía Richard de deserción escolar, porque no pueden ir a la universidad, porque no tienen dinero, porque no trabajan, porque hay poca oferta de empleo. Si hay ofertas de empleo requieren de una capacitación que no la tienen. En fin, es un problema que hay que verlo en su conjunto. Yo te diría que yo no abordaría el tema de esos jóvenes simplemente de manera aislada, sino que lo vería en el conjunto de políticas públicas. Por ejemplo, aquí tenemos una licenciada en Derecho que está preparada para subir a estrado con su corbata y con todas sus cosas. Yo lo que quiero es que jóvenes estén preparados para lo que venga. Así como está ella preparada para que le pidan 30 años a su cliente y ella descargarlo, que así estén todos los jóvenes preparados para si tienen que ir a venta, si tienen que ir a un negocio de logística, si son médicos que puedan echar hacia adelante, pero que la gente esté preparada para el devenir, y esa debe ser la meta nuestra. Bueno, esa joven es la que le toca la Bueno, Francisco, Francisco, de verdad que un honor poder tener este diálogo con usted, acompañada de estos líderes jóvenes y mujeres tú la ves así tan destacadas. simpático, sus labios rojos y todo, y cuando van a estrado son durísimos. Ay. Dios te libre, Usted ha hablado de algo muy importante, y es el tema de la capacitación y la creación de habilidades en la juventud. Sin embargo, nosotros seguimos luchando con el fenómeno de la fuga de cerebros, que los jóvenes se están formando, sin embargo no encuentran espacios laborales que estén a la estatura de la formación y el tiempo que han dedicado a la creación de habilidades técnicas. ¿Qué iniciativas y políticas públicas plantea Francisco Domínguez Brito para reducir esa problemática en la República Dominicana? Mira, a mí me gusta esa diversidad en el mundo, que vengan gente de fuera y que dominicanos también salgan. El problema es que tiene que haber un equilibrio en cada una de las sociedades. Si sale lo mejor de tu país, si sale lo más preparado, lo más formado y se queda afuera,
Si verdaderamente ese capital humano que es fundamental para el desarrollo de una nación se va, entonces vamos a tener serias dificultades en el presente y en el futuro. Tú tienes que crear condiciones para esos muchachos y muchachas, para esos jóvenes. Y las condiciones no son solo de un buen empleo. Tiene que haber condiciones de seguridad ciudadana. Muchos de ellos sienten que pueden tener peligro. Tienes que crear condiciones de que podrán hacer familias y que hay posibilidad de su apartamento, de educar a sus hijos en una escuela y que podrán pagar esa escuela. Tú tienes que crear condiciones de que pueden crecer en el ambiente laboral, tienen ambición y eso es muy lindo. Pero yo me atrevería a promover en ellos más que un buen empleo, el emprendimiento. Si yo quiero evitar la fuga de cerebros o ese capital humano, a veces competir solamente a través de salario va a ser muy difícil, sobre todo con países como Estados Unidos. Sin embargo, si yo creo para ellos programas especiales de emprendimiento, de que inicien sus empresas en las áreas que ellos se han formado y ellos se vean que la tentación de que aquí les puede ir mucho mejor que ser un empleado en los Estados Unidos, yo te aseguro que podemos tener más jóvenes que se queden aquí. Así es, mire, compañero Francisco ya nos hablaba a nosotros en una pregunta. Para que sepan, Daniel es un hijo mío. O sea, cuando yo dije que yo cargué a Daniel pequeño en todas las actividades del partido, Daniel se crió en el partido. Así es. Iba a todas las caravanas con 3, 4 años, un niño. Él era bonito antes, uno después del viejo que se pone feo. Pelea mucho, se puso así de tanto pelear. Por las conquistas A sociales. Clemen y a Nino con un abrazo, sus Por las padres. conquistas sociales. Peleo mucho por conquistas sociales. Francisco, compañero Francisco, nos hablaba en una pregunta que hizo el compañero Michael sobre los asuntos de políticas públicas a la juventud. Y mencionó usted la palabra primer empleo. Nosotros queremos saber, en una presidencia Francisco Domínguez Brito, ¿cuáles son las políticas públicas en ese aspecto específico? Mira, qué bueno que me lo dices, porque ese es un tema que genera mucha discusión. Y donde quiera que voy con los jóvenes siempre me dicen, pero yo siempre me preguntan la experiencia, pero ¿qué experiencia voy a tener si nunca me dan esa primera oportunidad? Así surge esa discusión de programas del primer empleo. El problema de esos programas es que siempre chocan con otros derechos de personas más adultas, la posibilidad de que lo liquiden, lo cancelen y que utilicen la política del primer empleo para contratar jóvenes por 6, 8 meses, salir de ellos, no tener derechos adquiridos y en consecuencia reclutar nuevos jóvenes más. Tal vez la mejor solución puede ir alrededor de una ley de pasantía, en el sentido de que yo pueda incentivar a las empresas, que yo pueda promover en ellas que le es rentable contratar a estos jóvenes por 1 año, por 6 meses, hasta que adquieran la experiencia y que ya ellos puedan seguir hacia adelante. Sobre todo un fenómeno que se está dando aquí y en el mundo. La generación nuestra prefería la estabilidad en el empleo. Una cosa interesantísima. Mental y psicológicamente lo correcto y el deber ser era si yo duraba 30 años en un mismo trabajo. La generación de ahora le aburre, le da pavor, le da miedo imaginarse que va a durar 30 años en un empleo. Mire. Y entonces ya, desde que tienen 1 año, ya vienen aquí, y eso sucede en Europa y sucede en los Estados Unidos. Entonces, si soy presidente de la República, yo tengo que tener plena conciencia de cómo el mundo cambió. Y una política a favor del primer empleo no puede ir dirigida a promover en ese joven que se quede 30 años en un sitio. Tiene que ser prepararlo para que él, en su visión de la libertad, pueda ir eligiendo lo que más le convenga. Excelente, señores, un aplauso. Duro, Durísimo, caramba. Bueno, pues nos vamos a una pequeña pausa, volvemos en breve y recuerden de seguirnos en todas nuestras plataformas @PLD en línea. Ya vuelve. Queremos un diálogo franco y abierto contigo. Hablemos del país que queremos. Hablemos de los grandes temas nacionales e internacionales que nos preocupan y ocupan. Dialoguemos juntos en el PLD en línea. De vuelta.
Bueno, aquí seguimos A mí me gusta este metiendo programa, al medio. aquí se aplaude mucho. Es verdad. Estamos contentos. Bueno, pero que nos entusiasma mucho. Lo grande es que uno tener cree que es a usted uno por que le están aplaudiendo. Yo voy feliz. pero a la ocasión, ¿y quién más? ¿Pero tú sería el colmo? Yo creo que era Daniel que creía que era. Bien. Daniel lo coge. Bueno, pues, ¿quién sigue con la próxima pregunta? Sigo Richard, yo. claro. Francisco, ahora mismo tenemos alta inflación. El empleo no se ha recuperado. Richard es uno de los economistas más brillantes. Ahí. Admirado por un amigo y hermano que es una de las gente más inteligentes que conozco en mi vida, que es Guarocuya Félix. Anda, Ese es tú, mi tío, hermano. lo mío Uno de también. mis Un aplauso para Te deseo, Richard, de verdad que te deseo Gracias, mucho gracias. éxito en un área tan delicada. Tienes grandes maestros, Guarocuya, Luis Reyes, Juan Ariel, Así mismo. que son economistas realmente impresionantes. Así es que te toca a ti el reto de seguir sus pasos. Y Ay, son los que muchas tienen gracias. el problema que le está Muchas dejando este gracias. gobierno. encima, Lo metió que al tengo que medio. decir. No, y déjame ayudarme a mi cobita y sobre todo que me apoyen. Lo apoyan los tres. Francisco, tenemos alta inflación, tenemos un empleo que no se recupera, tenemos un Producto Interno Bruto, una economía que no va a crecer tanto Ojo, como perdón, crecía antes. Chanel Rosa es economista también, También. hay que incluirlo. Lo que pasa es que ahora Él se dedica es a la parte de médico, salud, sí. Él es médico. A la ahora. parte de Es salud. receta, Y abogado, medicamentos. abogado. Sí. ¿Cómo que? Ay, Dios mío. Resolvía problemas y Y recetaba ahí lo llaman medicamentos. ahora porque no tiene la presión alta, la diabetes, Sí. el azúcar. No, le decía que ahora estamos en una situación que no es la normal, no fue la que vimos en los gobiernos del PLD. ¿Usted cree que el modelo económico en esta situación luce ya agotado? Mira, yo pienso que no es un tema de modelo económico. Nosotros tenemos un sistema de libre mercado con deficiencias, capitalistas si tú quieres. El gran problema es la forma como distribuimos las riquezas y cómo distribuimos lo que es la inversión pública. ¿Qué es un modelo económico? Es un concepto, Estado social, democrático de derecho, es un... yo no me enfocaría en esa línea. Yo no creo que es un cambio de modelo, es un cambio de visión sobre hacia dónde se debe invertir. Hoy nosotros estamos invirtiendo el 4% para la educación. Tal vez ahora no es concentrarnos solamente en esa inversión, sino en cómo vamos a mejorar la calidad de la inversión. Hoy nosotros necesitamos obra de infraestructuras y sobre todo atender el tema vial, y tal vez es preguntarnos si lo que vale es un nuevo sistema de transporte colectivo. Nosotros hoy hablamos de programas de asistencia social y yo me pregunto si tal vez vale la pena trabajarlo conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, unificar todo lo que es la asistencia social con lo que es el Servicio Nacional de Empleo y la capacitación, y entonces que la inversión social sea de una manera u otra condicionada a una capacitación, y que esa capacitación sea obligatoria, que le siga un proceso de políticas activas de empleo donde yo pueda a esa persona que primero recibía ayuda social, que luego yo lo capacité, buscarle un empleo y que pueda crecer como persona en su dignidad. Tal vez no es, te reitero, un cambio de modelo económico. Lo que sí necesitamos es un cambio de visión donde el ser humano sea lo más importante y sobre todo su desarrollo personal. Bien. Francisco, una pregunta. Yo vengo de una provincia donde nosotros tenemos zona franca, turismo, y yo como joven soy emprendedora, me refiero a La Romana. No es menos cierto que yo de pequeña veía cómo todas estas mujeres, hombres, iban a la zona franca. Había mucho movimiento, desde los cantineros. La economía estaba rica y de repente estas empresas, estas zonas francas empezaron a salir. El sector turismo, no hay tanta oportunidad para jóvenes, para la clase media, para el sector obrero. Y yo como emprendedora que soy emprendedora y he desarrollado un sinnúmero de proyectos, la tengo muchas veces difícil, que si el impuesto me está comiendo a mí. ¿Cómo usted me ayuda ahí? Zona franca, turismo y yo como emprendedora, porque en su gobierno, ¿cómo yo puedo asegurar, mira, yo ahora sí que constituyo, ahora yo sí voy a romper, voy para la calle? Lo primero, aquí se habla mucho de emprendimiento. Yo establecería políticas claras para los jóvenes, sobre todo,
en qué tú debes emprender, porque yo he visto jóvenes que quieren emprender, no digo que sea tu caso, digamos, vender hielo en el Polo Norte, como que, ¿verdad? Yo tengo como que orientarte dónde hay futuro, y eso es fruto de estudios de mercado. Claro. Segundo, yo tengo que crear mecanismos claros de financiamiento a esos emprendedores, donde yo no requiera tanta garantía ni tanta burocracia, sino básicamente el Estado le dé un acompañamiento. Mira, las áreas de futuro en materia de emprendimiento son estas, nosotros te podemos financiar de tal manera y te vamos a orientar para que el primer año tú vayas tomando estas prácticas y estos modelos para que tú seas exitoso. Luego tú me dirás, sí, yo puedo todo esto, pero por ejemplo, las prácticas tributarias son tan complejas, duras, y que me obligan a buscar 30 mil pesos para un contador y yo no puedo. Entonces yo te voy a decir, no, vamos a quitar toda esa burocracia que existe en régimen fiscal. El primer año tú no pagas nada y luego el segundo año yo te voy a poner un pago mensual en un régimen mucho más simplificado que el que hemos venido desarrollando ahora. Bueno, pero si yo me hago formal tengo que pagar a la seguridad social, entonces tengo que inscribirme en la tesorería, pero ahí hay que descontarme para los planes de pensiones, para el seguro familiar de salud, también para todo el tema de los accidentes de trabajo. Entonces yo te voy a decir, no, tu primer año yo voy a crear un mecanismo donde yo te exonero de una serie de puntos. El segundo año tú puedes empezar solo con el seguro familiar de salud y al tercer año podemos empezar gradualmente el tema del régimen de pensiones. Lo que hace falta es una visión de guiar, acompañar y estimular a todos aquellos que quieren un proceso de emprendimiento y nunca castigar. Es posible que tú hagas todo lo humanamente posible y fracases. Y que no venga yo a decirte, no, ya tú fracasaste, no tienes una segunda oportunidad. Hay que darte una segunda, una tercera oportunidad si tú estás haciendo lo correcto. No pienso en políticas sancionatorias cuando la gente está luchando y tratando de hacer las cosas bien. Como ves, la mayor riqueza que se puede producir es fruto de los innovadores, de los que emprenden, de los que se atreven. Por eso me duele cuando mucha gente se va en yola a Puerto Rico. La mayoría del que se va en yola es un valiente. Porque mire, usted montarse en un bote de eso. Entonces son gente que nacieron con condiciones extraordinarias. Igual me duele cuando tantos jóvenes preparados se van a vivir fuera. También es escapando a ciertas situaciones que si yo, reitero, puedo crear en él y impregnar ese gusanito, decirle ven, emprende, desarróllate aquí, yo creo que mucha gente no se iría. Es así. Francisco, la agroindustria, la agropecuaria, el campo, ¿qué vamos a hacer ahí? Hoy la República Dominicana vive una situación crítica. Las exportaciones de productos agropecuarios han disminuido, las importaciones han aumentado, la producción ha disminuido, la autosuficiencia alimentaria, que es la capacidad que tiene una nación de comer lo que produce, que era más de un 87%, ha bajado a 77% y la tendencia todavía es a desmejorar. Lo que estamos viendo en el sector agropecuario bastante crítico porque lamentablemente muchos técnicos que no tenían que ver con partidos políticos fueron cancelados. Eso trajo el tema de la peste porcina, de la falta de productividad en muchos sectores del sector agropecuario. Segundo, los préstamos del Banco Agrícola han sido politizados, han sido discriminados. Antes en nuestros gobiernos no había distinción entre nadie, simplemente se hablaba de un productor. Tercero, el aumento de los costos a nivel internacional y la imposibilidad del gobierno de tomar medidas para contrarrestar claramente eso ha sido un gran golpe al sector. Ahora recientemente y en cuarto lugar hay una ley que exonera de aranceles las importaciones, lo cual es una espada en la espalda contra todos los productores. Y quinto, que tal vez es uno de los elementos que yo más referencia hago, es que deberíamos concentrarnos más que en definir políticas de promover las importaciones, en políticas de promover las exportaciones. Si nosotros establecemos políticas de promover exportaciones, yo estoy seguro que los productos aquí tendrían un menor costo para los consumidores. Seríamos mucho más productivos, habría mucha más riqueza en el campo, habría mucho más
posibilidades de diversificación. Yo abogo porque en determinados sectores hagamos nicho. El sector de los vegetales, por ejemplo, la necesidad de que el comercio con Haití se desarrolle lo más posible y que nosotros veamos en Haití la fuente principal de exportación. Yo he dicho que voy a promover una pequeña marina mercante en la República Dominicana. ¿Qué quiere decir eso? Que haya muchos botes pequeños para que todas las islas del Caribe consuman aguacate, cebolla, papas, el arroz de aquí, las habichuelas, hasta el agua, porque ellos no tienen agua. Yo he dicho que voy a concentrar mi gobierno precisamente en que la gente genere riqueza. Yo no creo en repartir pobreza. Yo pienso que hay que crear las condiciones para que la gente sí se haga rico, mejore su vida, logre generar más empleos, logre echar hacia adelante, y para eso haría cuanto sea posible. Bueno, señores, un aplauso. Este hombre está durísimo. Bueno, ¿qué piensan? Yo no voy para ningún otro programa que no sea contigo. Ah, ¿verdad? Mi madre. Ah, bueno, pues si así usted tiene que salir. Mira, hay un amigo que se llama Lewis, con ese no ando jamás. No me digas. Ay, ¿quién ha dicho? Yo no aquí todo. Señores, nos vamos a una pequeña pausa. Recuerden de seguirnos en nuestras redes oficiales, @PLD en línea, y de darle al canal de nosotros, suscríbase porque tenemos mucho más. Seguimos en breve. No, y al mío también, al canal mío. Ah, también, claro. Ya vuelve. Jóvenes, popis o guau guau guau. Bueno, en este segmento, las nuevas estrellas hablan. En el PLD en línea. De vuelta. Bueno, aquí seguimos metiendo al medio a Francisco Domínguez Brito, y me toca a mí decirle algo muy importante, porque está el tema de la mujer. O sea, las mujeres siempre estamos en desigualdad y en un estado de vulnerabilidad. Entonces, me gustaría saber cuáles serían esas políticas públicas que beneficiarían específicamente a las mujeres, que siempre se nos hace tan difícil todo. Así es. Mira, el tema de la mujer hay que verlo en diferentes aspectos. Yo trabajaría mucho el tema de la mujer en términos profesionales. Segundo, la mujer en el ambiente intrafamiliar. Tercero, la mujer en el ámbito político. Yo creo que son tres elementos que nosotros perfectamente pudiéramos discutir. Y cuando hablo de la mujer en términos profesionales, yo diría que desde el Estado tenemos que ir promoviendo algún tipo de políticas. Por ejemplo, la incorporación de la mujer en áreas que normalmente no son tradicionales para la mujer. Yo creo que eso tenemos que irnos quitando algunos tabúes, que algunas profesiones son solamente para el hombre y que la mujer no puede. Segundo, que no, ni remotamente en una misma función un hombre pueda tener un salario superior al de una mujer, cuando lo que vale es la capacidad y son otros criterios los que se deben tomar en cuenta. Tercero, yo siento que en algunos casos tienen que operar una serie de políticas que apoyen a las mujeres, en el sentido de que la mujer tiene una serie de responsabilidades. ¿Qué quiero yo decir con esto? Normalmente es madre, en consecuencia trabaja el doble que los hombres, normalmente está expuesta a una serie de situaciones más difíciles que los hombres, y en consecuencia tú no puedes tratar igual en algunos casos. Hay una especie de discriminación positiva que se tiene que dar en todos los aspectos de cara a las realidades que nosotros tenemos, y desde el punto de vista profesional creo en eso. Por eso la necesidad de crear mecanismos de estímulo para que podamos lograr cierta igualdad y siempre cierta paridad en cada uno de los estamentos. En materia intrafamiliar, yo pienso que somos todavía un país muy machista, con una cultura muy arraigada, cosas tan como locas, que un hombre discute, pelea con una mujer porque ella tiene mejor salario que ella, y como eso es una excepción, él entiende que eso no puede aceptar, y se produce una crisis familiar, cuando eso lo que debería provocar es una alegría de esa persona.
el tema de la violencia psicológica y física. Yo siento que es un problema todavía muy serio, no solo los feminicidios, la violencia psicológica, otro tipo de violencia que se están dando. Pero también creo que no solamente son políticas de persecución contra el hombre que maltrata a la mujer, sino, y es lo más importante, políticas de educación desde la escuela, desde la niñez. A veces no son solo los hombres que educan en el machismo, a veces las madres también educan en el machismo. Y entonces hay que cambiar cultura, hay que cambiar paradigmas. Nosotros no podemos seguir así. Y yo impulsaría políticas muy, muy serias de cara a eso, que el hombre sepa que la dignidad de la mujer, que una mujer no está, o sea, que no es una cosa, que tienes que quitarte esa visión de antes. En el tercer punto, la mujer en la política. De nuevo reitero, creo en la discriminación positiva, creo en esto no es hablar de cuotas, no es cuotas, es simplemente que a veces a una mujer se le hace más difícil hacer política que a un hombre, y tú tienes que hacer un balance, porque ese hombre que está en política probablemente descansa en que su pareja atiende los hijos, aunque llegue de trabajar y hace una serie de cosas, y naturalmente que a la mujer se le hace mucho más difícil el ejercicio político que al hombre en la realidad cultural, social y económica que estamos viviendo. Y por eso creo mucho en políticas de discriminación positiva a los fines de que pueda tener mejores oportunidades. Personalmente valoro las capacidades, siento que el país vive una revolución cultural y el mundo también, que muchas de estas cosas tendrán que ir adecuándose. Las políticas que se hagan no puede ser en función de un cliché o de algo así, porque lo que yo estoy viendo ahora es que la mayoría de los honores en las universidades son mujeres. Así es. La mayoría de los estudiantes son mujeres, las mejores notas en bachillerato son mujeres. Hay una revolución cultural interesante y bonita donde la mujer va cada día ocupando el espacio. Y por eso todas las políticas tienen que ser para que esta tendencia no se destruya y que luego las cosas se vayan acoplando en un marco de igualdad total, hombres y mujeres. Qué bien. Qué bien, de verdad, Francisco, su formación y su experiencia, tanto en la creación de leyes, haciendo políticas públicas y el tema de la persecución del delito, se ponen de manifiesto en temas como la violencia, que usted hace referencia, y a mí me gustaría que profundicemos un poquito más sobre las políticas públicas que desarrollaría el gobierno de Francisco Domínguez Brito para contrarrestar el fenómeno y las dificultades que está generando para todos los miembros de la familia la violencia intrafamiliar, porque aquí hay que abordar no solo a la mujer que es víctima, sino cómo eso afecta a los niños que van a ser entes sociales en un futuro no lejano. Indudablemente que la violencia intrafamiliar sobre todo se da en las relaciones de pareja o de exparejas. En términos estadísticos el porcentaje es más grande. Luego el tema de los niños. Yo vi un caso una vez siendo fiscal del distrito que me rompió el alma. Cuando yo llegué al departamento de niños y niñas y adolescentes, en ese momento no había lo que tenemos hoy de casas especiales donde están los legistas, donde se le daba un trato ya más humano, sino que estaba la mamá y estaba el niño tenía toda la mano quemada. ¿Qué hizo la mamá? El niño se apareció como con 5 pesos a la casa, no le supo decir, y ella le puso la mano en la estufa. Ay, y le quemó las manos. Una barbarie. Y la mamá lloraba, y la mamá ama, yo no puedo decir que no ama a ese niño. Simplemente hay una distorsión total en lo que es el amor y es todo, y ella lloraba y lloraba. Y uno veía el niño y a uno también le daban ganas de llorar, y hay una violencia también en muchas formas de educar. Y una tercera, que fue uno de mis temas también que me apasionaba, la violencia contra los adultos mayores, que también es una violencia sutil, seria y que se da mucho. Esos 3 tipos yo creo que tenemos que abordar. Francisco, bueno, a mí me toca meterlo verdaderamente al medio, por eso yo quiero
que usted, esta pregunta que yo le voy a hacer, usted no se imagine que está en este lugar con un aire que le está dando duro, no. Usted se va a imaginar que usted está en la 27 Yo quiero de quitarme febrero. la chaqueta, no me la he quitado, Alberto, porque hace un frío aquí. Imagínese que usted está en la 27 de febrero, en medio de un tapón, el tránsito en la República Dominicana. Todo el Gran Santo Domingo y sobre Santiago todo un el poco. Gran Santo Domingo y los territorios, ¿verdad?, donde hay más población. ¿Cuál es su visión en un gobierno de Francisco Domínguez Brito? Primero, transporte colectivo eficiente y seguro. Yo trabajaría mucho con eso. Eso es lo que hacen todas las ciudades inteligentes. Estimulan que la gente use el transporte, pero para yo estimularlo tiene que, por ejemplo, con un calorazo, yo quisiera tener una guagua que tenga aire acondicionado, que me llegue a la mayor cantidad de sectores y que yo tenga que caminar lo menos posible, porque esto no es Europa y aquí hace un calor muy serio. Pero también alguien decía en una reunión que yo estuve que si bien es cierto en algunos lugares tenemos dificultad con las redes viales, pero el gran problema aquí es que todo el mundo se estaciona en todos los lados y que en consecuencia muchos de los tapones que se generan son como consecuencia de ello. Yo trabajaría mucho también con eso, pero mi gran prioridad será el transporte colectivo, metros, teleféricos. No me gusta también el tema de los rieles, porque ya serían como tres cosas y como que eso no me... Pero lo que haya que hacer, pero colectivizar, y sobre todo el sistema de autobuses en la República Dominicana. Muy bien. Bueno, estamos duro y curvero. A Michael no le gustó mucho porque él quería un como que un Mercedes-Benz, que todo el mundo tenga a usted lo va a ver. un Mustang A usted lo va a o ver. un Bronco. Mire, a usted lo va a ver. Dele motores. El ciudadano que está ahora mismo en un tapón en la 27 de febrero. Sí. Y la mejor parte fue acondicionar ese transporte. Señores, que aquí se me va la vida en la calle. Yo duro 1 hora y media para ir, 1 o 2 horas para llegar. Realmente es una locura. Calidad de vida en República Dominicana tiene que ser calidad del transporte. Calidad de vida en la República Dominicana es que yo tenga agua a las 24 horas del día y que si yo me la quiero beber de la pluma, yo me la pueda beber. Calidad de vida es que yo tenga energía eléctrica a las 24 horas del día. Aquí hay 3 elementos: transporte, agua y luz, que son vitales para mi calidad de vida, para que yo pueda ser más productivo en mi trabajo, para que mis hijos puedan estudiar y hacer su tarea con más tranquilidad, para que los estudiantes universitarios puedan también sentarse. Eso es vital. Parecen cosas elementales, casi sí? Prehistóricas, Claro. si se quiere, en el siglo XXI. Pero miren, aquí en República Dominicana yo voy a trabajar transporte, energía y agua como algo sagrado. Cónchale, caramba, lo necesitamos. Señores, vamos a una pequeña pausa y seguimos, bueno, metiendo a miedo al Francisco que queda. No se vaya usted a creer que no hemos terminado. Nos vemos ahora. Ya vuelve. Queremos un diálogo franco y abierto contigo. Hablemos del país que queremos. Hablemos de los grandes temas nacionales e internacionales. Dialoguemos juntos en el PLD en línea. De vuelta. Señores, aquí estamos de regreso en nuestro último bloque, aquí metiendo al medio a Francisco, que se ha salido defender bastante bien. Se salió del tieto, como dice. ¿Verdad que sí? Se ha salido del tieto, caramba. Bueno, pues, ¿quién continúa? Richard también otra vez con la Francisco, usted fue jefe de la política criminal del país hace unos años. Dada la situación que vivimos, ¿qué usted haría para mejorar la seguridad ciudadana? Yo trabajaría con políticas efectivas muy, muy claras y precisas para el problema inmediato. Me explico. El gran problema de hoy son los robos y los atracos en motocicletas y sobre todo por 2 personas, en la mayoría de los casos de 18 a 30 años. Eso es lo que más sentimos. El tema de los secuestros está casi ajeno. El tema de los homicidios ha aumentado en este gobierno. Es una tendencia peligrosa. Pero seguimos con el gran problema, que es el que te estoy enfocando. Yo voy a hacer una nueva policía. Y lo digo muy consciente de lo que estoy diciendo. En un año yo voy a hacer la DICRIN nuevamente, con 3.000 hombres y mujeres profesionales, sometidos a un proceso de evaluación de desempeño
constante, al polígrafo o detector de mentiras, porque el tema ético es serio dentro de los cuerpos policiales. Nosotros vamos a dotar a ese cuerpo de una dignidad, de una mística. República Dominicana vivió lo que fueron los AMET, y los AMET tenían una disciplina y un sentido de pertenencia y de orgullo que daba gusto. Esa es la policía que yo quiero, que todos los niños quieran ser policía, que los jóvenes no quieran tal vez estudiar otra cosa y digan, uy, yo quisiera ser como ellos, que así como hay series del FBI fuera, que podamos hacer series de nuestros policías. Nosotros tenemos la experiencia de los agentes penitenciarios, que también han tenido esa autoestima. República Dominicana puede, no seamos pesimistas, las cosas se pueden si hay voluntad, y yo voy a transformar totalmente el sistema de persecución de la criminalidad. Para mí, la principal medida de prevención contra el crimen en este momento es vencer la impunidad. Y te voy a dar otro dato. La mayoría de esos muchachos que tuve que matar a la policía en robos o en atracos, cuando ves sus ropas, son pantalones que valen miles de pesos, tenis que valen miles de pesos. Yo una vez dije que cuando salían los tenis Jordan o cuando salía el último iPhone aumentaban los robos y los atracos. Yo vi bandas que robaron millones de pesos y cuando hacíamos los allanamientos sus casas se caían en pedazos. No había un solo centavo para su abuela, para su mamá, ni para nadie. Ese sentimiento de consumismo, de exposición de muchos de nuestros jóvenes, que le brinda una sociedad que le dice que el éxito, tú eres exitoso si tú consumes whisky que vale mucho, si te vas a un prostíbulo y tienes muchas mujeres, si tienes los mejores tenis, las mejores ropas. Pongo mucho el ejemplo de los que mataron a Claudio Nasco, una casita cayéndose, un closet cayéndose, y dentro de ese closet había más de 100,000 o 200,000 pesos de ropa y en zapatos, todo Ferragamo, eso eran los matadores de él. Entonces, hay mucha gente que roba y que atraca y no es para comer ni para que sus hijos coman. La mayoría de los grandes robos y atracos que hay aquí es simplemente ese deseo de exhibir, de conseguir las cosas fáciles, y eso yo no lo voy a permitir. Y con ellos tiene que haber una persecución efectiva, y contra esos muchachos que decidieron, en vez de estudiar, en vez de trabajar, en vez de buscar lo que debían, esos que no fueron tal vez excluidos y que muchos de ellos son de un espacio que podían echar hacia adelante y se dedicaron a ello, tendrán que ir a la cárcel. Naturalmente, te reitero, siempre prevenir. Hace poco di una rueda de prensa donde yo decía que yo prefiero ver a nuestros jóvenes estudiando, trabajando y no en las cárceles, mil veces, y trabajaría mucho con ellos, mucha prevención, muchas oportunidades para los jóvenes, pero que no falte la mano dura cuando se equivoquen. Compañero Francisco, un tema obligatorio, un partido fundado por el profesor Juan Bosch, un adalid de la ética, de la moral, corrupción administrativa. ¿Qué vamos a hacer con eso? Dos políticas deben ser claras: medidas de prevención o de control y medidas de persecución igual. Medidas de control, seguir fortaleciendo la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, la ley de presupuesto, la ley de contrataciones públicas, la ley de acceso a la información. Son 5 ejes sobre los cuales descansan mucho los mecanismos de control, tanto el control interno por parte de la Contraloría General de la República, como el control externo por parte de la Cámara de Cuentas, y que esas medidas de control interno y externo abarquen todos los estamentos del Estado sin ningún tipo de discriminación. Yo creo que eso es muy importante. Segundo, la persecución. Si alguien roba y coge el dinero de un pueblo, tiene que ir a la cárcel. Y la ley de lavado de dinero tiene que implementarse, y la ley de extinción de dominio tiene que aprobarse, y todo el que se robó algo tiene que quitárselo, y no debe quedar nada, absolutamente nada, porque ese dinero es de un pueblo, ese dinero es de la gente que trabajó y que fue contribuyente a través de impuestos, ese dinero es de una ciudadanía que espera que los fondos públicos se manejen bien. Así es que si me preguntas, yo seguiría fortaleciendo los mecanismos de control y sería implacable con los mecanismos de persecución a los fines de que las entidades que tienen que ver con ello cumplan con su deber.
Compañero, usted es un político de larga trayectoria y ha tenido la oportunidad de vivir diferentes momentos en la historia dominicana en el área de la política. ¿Qué usted entiende que necesita cambiar en la política dominicana? El clientelismo. El clientelismo erosiona al político, erosiona a la ciudadanía, daña el pensamiento, diluye el debate. El clientelismo no es más que una fantasía que hace que los países y los pueblos sean más pobres. El político tiene que formarse, es una profesión. El que esté en política tiene que prepararse para dirigir el Estado y entender lo que es el Estado. Hace poco, vuelvo al tema de Guarocuya, me comentaba Guarocuya sobre la escuela de gobierno de los chinos, en la época mucho la influencia de Confucio. O sea, cómo los chinos desde aquel momento iban educando a los jóvenes, que eran en principio los mandarines también, para ser gobierno. Y es que la política tiene un sentido, es el servicio, es ayudar, pero es la formación, es la eficacia en las políticas públicas. Todas estas improvisaciones que se dan con gente alegando que la política no sirve, que yo no soy político, y pidiéndole a la gente que vote porque no son políticos, han traído consecuencias desastrosas en la humanidad. No, nosotros necesitamos políticos preparados, serios, que entiendan que el principal legado no debe ser ni el dinero, ni debe ser la fama, ni debe ser el poder por el poder. Debe ser crear instituciones, servir a la gente más pobre, cambiar la vida de la gente, mejorar lo que es su existencia, promover su felicidad. En el fondo deben ser los parámetros, y eso le corresponde a nosotros los políticos. Y si nosotros no hacemos el trabajo con seriedad, van a venir otras personas que van a abogar por otros sistemas bajo el criterio de que no son políticos. Sin embargo, el que hace política es político, simplemente es una falsa, una demagogia que distorsiona absolutamente todo. Sí, así. Bueno, compañero Francisco, ya por último quiero hacerle una pregunta un poquito más relajada, pero creo que es uno de los principales desafíos que nosotros los ciudadanos y las ciudadanas que hacemos activismo político nos vemos a enfrentar diariamente. ¿Cómo usted administra su tiempo para atender la política y la familia? A veces no es tan fácil. Mira, yo te puedo decir que en estos momentos es bastante complejo. Tenemos 4 meses que nos quedan de trabajo. Y Eli, bueno, me acompaña los fines de semana, los hijos también, y lo que hacemos es que en vez de yo ir a la familia me acompaña en las actividades políticas, y de esa manera nosotros balanceamos la situación. Ahora vuelvo y te digo, es verdad, la política es un sacrificio, pero también una satisfacción. La política es una alegría, es una pasión. A mí no me gusta cuando dicen, yo en la política solamente he sido maltratado. La política es hermosa, y todo el que ha dejado algún legado, chiquito o grande, siente la satisfacción. La política es una pasión, y si tú la acompañas de pensamiento, aquí que está Daniel, que es un gran pensador sobre la vida y sobre la política, qué bonito es eso. ¿Sí? ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Debe el Estado intervenir o no? ¿Hasta dónde debe intervenir? ¿Cuáles son las políticas sociales? ¿Cuál es la política del mérito? O sea, yo solamente debo trabajar en función del mérito. Pero yo he dicho, yo quiero ser presidente, por ejemplo, como una madre de familia. Y si yo soy presidente como una madre de familia, yo no puedo gobernar solamente atendiendo al mérito. Porque una madre puede tener 5 hijos y hay 2 que tienen mucho mérito porque son los que se levantan más temprano, se bañan, se cepillan, van a la escuela, hacen su tarea. Y entonces la mamá no puede decir, bueno, pues todos son lo que yo quiero, y a yo que le voy a dar todo. No, tal vez hay uno que le va peor, que pasa más trabajo. Y entonces la mamá lo que tiene que hacer es, ven mi hijo, déjame yo ayudarte. Y así tiene que ser en el Estado. Yo voy a tener jóvenes como eso que se me van, que deciden hacer dinero en un atraco, pero yo no es que yo lo voy a fusilar, no, ni tampoco lo voy a meter en una solitaria, no. Yo lo que quiero es educarte en un régimen de rehabilitación. Déjame ver si yo te puedo rescatar, déjame ver si yo puedo lograr de ti algo bueno para ti mismo, sobre todo como joven que te equivocaste una vez y tal vez no te vuelvas a equivocar de nuevo. Esa debe ser la política, como una madre, trabajar a todos, amándolos, pero con aquellos que más me necesitan, que sea yo que esté ahí. Yo les he dicho a todo el que está conmigo en este proyecto presidencial, miren,
nuestro proyecto tiene que tener una mística. El profesor Bosch nos puso un lema que fue servir al partido para servir al pueblo. Nos metió en la cabeza la palabra servicio. Siempre decía, no sirve para vivir, que no sirve para servir. El componente de servicio es vital. Por eso, más que llamarnos funcionarios, nos queremos llamar servidores públicos. El concepto de servir no es más que yo dar lo que yo tengo de mí hacia los demás. Pero esa es una gran satisfacción, esa debe ser la mayor alegría de un político, eso debe ser lo que me llene, lo que me apasione en cada una de las circunstancias en que me encuentre. Y por eso, no solo en esta propuesta presidencial, que sea cargada de esa mística, sino en el gobierno que nos toque dirigir, debe ser siempre con una razón de ser, una mística que no es más que cambiar la vida de la gente, que no es más que servir, que no es más de que crear nuevos ciudadanos, hombres y mujeres comprometidos con su familia, pero también con su país. Bueno, bravo. Gracias, señores. Estamos felices. Duro. Yo, bueno, tengo Durísimo. que decirle a todas las personas que nos están viendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que sigan todas las plataformas donde estamos en las redes sociales oficiales de @PLD en línea. Pues nos queda nada más que usted haga el cierre, nos diga su número de boleta de nuevamente y invite a que vayan a la consulta. Mira, el 16 de octubre tenemos consulta. El número que me fue asignado fue el número 3. Pero más que nada decirle a los compañeros del partido, participen, esa es democracia, participen, fortalece nuestra institución. Segundo, decirles, hago un compromiso de no ser un candidato Aragán. Es decir, eso es importante. No hay nada que le dé más pique a un político que esté apoyando un candidato y ese candidato sea Aragán. En mí no lo van a ver, yo voy a trabajar todo lo posible. Segundo compromiso que hago, yo no le voy a bajar la cabeza al PRM. En mí van a tener un candidato que dirá lo que tenga que decir y que no tendrá ningún miedo, ningún temor, absolutamente nada, ante cualquier amenaza, ante cualquier chantaje, ante cualquier extorsión, absolutamente nada. Si tengo que decir lo que tenga que decir, se lo diré al PRM y al presidente Abinader, no tendré miedo. Tercero, yo haré mi tarea. Si mañana tengo un programa contigo para hablar del tema de género y de igualdad, te prometo que haré cuanto sea posible para que cuando me veas en televisión diga, este es mi gallito. Cuando vayamos a hablar de economía, aún siendo abogado, y tengamos que hablar de macroeconomía o de microeconomía o de empleo o de estabilidad económica o de inflación o de crecimiento económico o de lo que tú quieras, que tú digas, pero mira, él no es abogado, pero él se fajó y me hizo quedar bien, este es mi gallito. Que cada uno de ustedes, sea en salud, en prevención o en lo que sea, vea en mí como candidato a alguien que los haga sentirse orgullosos. Y luego, eso como candidato, alguien que le pueda ganar, me siento capacitado y preparado para ganar el proceso contra el presidente Abinader, para luchar para ganar en una primera vuelta. Y después, no tiene sentido ganar si no es para que ustedes también se sientan orgullosos de su presidente. Es un presidente decente, honesto, trabajador, que haga las cosas bien. Y como dije ahorita, que se concentre en servir, en cambiar la vida de la gente, en construir una nueva República Dominicana. Gracias a todos ustedes. Un abrazo, bendiciones, todo lo mejor.